Harley Race es uno de los nombres más importantes que hayan representado este negocio, incluso me atrevería a decir que top 3 de los más influyentes de la época de los territorios, un tipo acostumbrado a los main events, y que se reflejaba como uno de los duros y recios que tomó el respeto que se ganó en la vida real y lo llevó a su personaje. Harley era capaz de romper una bolsa de hielo con un pequeño puñetazo, neutralizó a Vince McMahon en una pelea física. Se sabe abiertamente que cuando McMahon intentó expandir la WWF, el ex campeón mundial salió a humillar a Hulk Hogan e incluso le habría sacado una pistola para dar a entender que en sus territorios no, a tal punto de que cuando Hogan lo veía hasta palidecía. Una vez lo acuchillaron y él se vengó de su atacante por medio de una metralleta. Cuando el rey de las bromas de backstage, Owen Hart, le cambió la salsa por picante a una de sus comidas y en venganza le hizo la broma del apretón de manos, pero en vez de hacer una ligera descarga, concretamente le descargó un taser al corazón de los Hart. Hablamos de aquel que junto a Haku, el mismísimo André el Gigante, le temía de verdad. Ese es Harley Race, un hombre verdaderamente duro, temido y respetado, que no se andaba con mamadas como decimos acá en México y que se ganó tanta fama que la gente le apretaba la mano de manera suave y a medias por lo que sabían que podía llegar a hacer. Esta rudeza la logró reflejar de manera perfecta en el ring. La cuestión es que él fue el pionero en esa simplicidad, por ejemplo hacer un suplex desde fuera del ring o lanzarse hacia fuera del ring al estilo de Shawn Michaels. Todo esto se vio reflejado en forma de ser un 8 veces campeón mundial de la NWA y tener títulos mundiales en territorios de la misma, así como de Japón, entre otros logros como tener 3 veces la lucha del año o ser el campeón del año en 2 años y décadas diferentes. Una leyenda absoluta. No obstante, pese a que por años se negó a redoblarse ante Vince McMahon, la realidad es que el Junior logró frenarlo indirectamente pegándole en el bolsillo, siendo muy conocidos sus problemas económicos a causa de que había menos trabajo por la expansión de la WWF, terminando por aceptar unirse a la federación cuando ya no tenía nada que perder y ya era más que una leyenda del wrestling. Pero como sabemos, esto suele importar poco o nada ante los ojos de Vince McMahon. Sin más que añadir y dispensando una introducción que hablando de quien hablamos sería un delito hacerla corta, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento los caballos grises del rey Harley Race. Comencemos. Es importante recordar que por décadas WWE no reconocía los logros de sus luchadores en el circuito independiente u otras promociones, por lo que optaron retomar su viejo eslogan de la AWA. The Handsome Harley Race había llegado a la WWF en 1986, solo que había un leve detalle, o dos más bien. Firmó cuando 3 años antes había humillado a Vince McMahon en un restaurante cuando lo quiso firmar, y en cuanto a carrera llegó al menos 5 años tarde en cuanto al curso natural que brinda la edad. Para que me entiendan mejor, Harley había firmado con WWF a los 43 años. Para ese entonces las canas ya simbolizaban los años de trabajo, y vaya que fueron arduos. Le obligaron a teñirse el pelo y es que aún con eso, realmente ante el fanático casual que estaba acostumbrado a ver personajes bien definidos y de personalidades muy notorias, la realidad es que el hombre de Missouri no era precisamente ni colorido ni escandaloso por intentar entretener en otra forma que no sea en el ring. Cabe aclarar porque siempre respetó mucho el trabajo en el ring. Mermado ya por las lesiones in-ring y fuera del ring, y la gente cegada por el producto al que estaban dirigidos, solo veían un tipo de 40 años que tampoco estaba precisamente en su mejor forma física. Ante esto, Vince le colocó a Bobby Heenan para darle apoyo en cuanto a micrófono y personalidad, y después de una pequeña racha de victorias ante Jobbers, le soltaron el torneo del Rey del Ring, organizándole inclusive una coronación y dejando claro que todo oponente derrotado por el Rey sería obligado a reverenciarlo ante las humillaciones del cerebro. Con este personaje tuvo una rivalidad ante el Junkyard Dog, que esto es curioso porque lo que hace algunos ayeres hubiera sido un evento estelar taquillero de los territorios, era una lucha de relleno para WrestleMania 3. Pese a que estaba cantadísimo que la carrera de The Great Mortimer no apuntaba muy alto en la federación, inició un feudo con Jim Duggan y Hulk Hogan, lo que justamente marcaría el inicio del fin de su carrera. Durante una lucha ante el Hulkster, lo que se pensaría como un Dream Match, Harley hace su característico cabezazo contra Hogan, quien reposaba sobre una mesa, pero este se quitó y accidentalmente una vara de metal se incrustó en el abdomen del luchador del calzón morado, provocándole una hernia.
Pese a ello, terminó sus compromisos hasta WrestleMania 4 para finalmente tratar la gravísima lesión que incluso, cuenta su hijo, estuvo a punto de acabar con su vida. Después de 6 meses de recuperación y más de 100 puntos de sutura, el Rey había vuelto a la programación, solo que para este punto las expectativas no eran muy altas. Ya no se veía bien físicamente, ni luchísticamente, el tiempo no había sido muy gentil con él, y todavía esta lesión vino como un baldazo de agua fría. A eso súmenle la edad y que el personaje del Rey no había funcionado a la altura del renombre que lo portaba. La realidad es que Harley Race perdió toda su aura en la WWF, y ante los ojos de McMahon ya era un veterano más en su roster. Con esta encomienda, fue un luchador de relleno en el equipo de la familia Heenan de Survivor Series 1988, dando un turn face. Si saben lo que significa un turn face en la carrera de cualquier luchador muy veterano cuando Vince tiene el control, para entrar en una rivalidad contra el nuevo Rey Haku y encarando a Bobby Heenan por nunca visitarlo en el hospital mientras estaba lesionado. Kayfabe. Solo para cumplir la regla no escrita y sucumbir en el Royal Rumble de 1989 ante Haku, marcando lo que sería su última fecha para la WWF. Harley volvió a su vieja vida de ir por los territorios como Japón, Puerto Rico o la Stampede Wrestling. Desafortunadamente para 1990 las lesiones ya se lo habían comido vivo, y una en el brazo terminó por sentenciar su carrera, aunque siguió inmiscuido en el wrestling para las siguientes décadas. Para ser justos, la empresa había hecho lo que podía para este punto de la carrera de nuestro protagonista, dándole un personaje, manager y un papel que le hiciera ganarse de cierta forma el odio, aunque años después era bien sabido que el mismo Race no estaba del todo cómodo haciendo todo este personaje y lo que englobaba. Aún así, con ello considero que esta obra era muchísimo, pero muchísimo menor a la que tenía por fuera de WWE, ni siquiera siendo un nombre de platillos estelares, cuando el pedigrí real te invitaba a buscar aprovechar unos últimos 2 o 3 años de carrera de la hora Rey, que ahí tienen un dato curioso. El personaje del Rey fue diseñado para Harley Race, no para el ganador del torneo del Rey del Ring. Esto teniendo en cuenta que fue el segundo ganador del torneo, pero el primero en adoptar el personaje, cosa que se haría tradición en los años venideros. Quizás por eso el gimmick rara vez funciona. No pudo existir un peor momento en la vida de Harley Race para firmar con WWE en cuanto a su carrera luchística, un hombre que lucía fuera de época, pero no por ello merecía que, recontando los daños, solo fue retador de transición para el pick de Hulk Hogan en los house shows y en la programación nunca ganó un título midcard o simplemente que se le respetara el aura que él mismo forjó en toda la década de los 70s y mitad de los 80s, cuando perfectamente podían usarla hasta para su conveniencia y así darle bien el pase de antorcha a la Hulkamania que venía de WrestleMania 3. Por poner un ejemplo, tal y como lo hizo en su momento cuando le dio el relevo de la NWA a Ric Flair, pero a final de cuentas el dinero alivió los males que tenía en su vida personal en ese preciso momento, y para entonces ya se había ganado el derecho de hasta vestirse de Tinkerbell si él quería. Él lo sabía cuando firmó para McMahon, pero eso no quita que por ello tenía que ser así. Aún con esto, queda como un paso más que pudo ser mejor aprovechado de una estrella de los territorios que fue vapuleado en la WWF, que a final de cuentas también condecora su brillante carrera de 30 años, pese a que cabe recordar que alguna vez, para enfrentarlo en una rivalidad, te tenías que robar su capa y corona. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre Harley Race? Si recordabas este paso en la WWE, sé que es algo breve, pero me parece muy interesante por el valor de su nombre y el gimmick que le dieron y cómo se terminó por desenvolver todo. Además de decirme si conocías todas estas anécdotas curiosas sobre la dureza de Harley Race y cómo era un badass en la vida real. Lo que quieras te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.